Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido desde antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos. Mis amados hermanos, el apóstol Pablo comienza su carta con este saludo a los hermanos que están en Roma. La iglesia de Roma no fue establecida por Pablo ni por un apóstol que nosotros podamos conocer. Pablo está escribiendo a una iglesia que él no ha fundado, pero sí creemos que esta iglesia fue fundada después de Pentecostés. ¿Se recuerdan en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo desciende sobre muchos? Entre estos muchos también había romanos, o ciudadanos romanos, judíos también, que volvieron a Roma, y creemos que de esa manera se estableció la iglesia. Ahora, la iglesia de Roma estaba compuesta por muchas personas de muchas nacionalidades, entre ellas mayormente judíos y griegos. Y este es el panorama que vamos a ver a lo largo de la carta. Pablo está escribiendo tanto a judíos como gentiles, principalmente de la cultura griega. Pero ¿qué pasaba con esto? Los griegos, mis hermanos, no tenían una comprensión de la esperanza después de la muerte. No había una seguridad o qué le esperaba después de haber muerto. Era muy fatalista. Pero también los judíos, por otro lado, no entendían muy bien cómo debían vivir la vida cristiana. Algunos pensaban, como los gálatas también, que podían estar creyendo en el Señor, pero que era necesario ser otra vez circuncidado o volver a las prácticas judías. Así que Pablo, mis hermanos, tiene un tema central en esta carta, que es la enseñanza de la esperanza del Evangelio. Él quiere dar la esperanza del Evangelio, pero también que este Evangelio es que Cristo salva solamente por la fe. Cristo salva solamente por la fe. La salvación solamente por la fe. Vamos a repartir, mis hermanos, estos 4 versículos en 2 partes, ¿ok? 2 partes. Número 1, vamos a ver el mensajero, y número 2, el mensaje con el que Pablo está hablando aquí. Número 1, el mensajero, y número 2, el mensaje. Veamos, mis hermanos, en primer lugar, el mensajero. Versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Pablo, mis hermanos, comienza identificándose con el nombre de procedencia latín, ¿ok? Él mismo dice Pablo, ¿verdad? Pablo, mis hermanos, tenía otro nombre, ¿se recuerdan? Saulo de Tarso. Ahora, esto, mis hermanos, algunos comentan que Pablo se nombra a sí mismo como Pablo debido al significado. Pablo significa pequeño, humilde. Y esto tiene que ver, esto no es como literalmente lo que se cree, pero algunos creen que ese sí es un nombre que él mismo quiere llamarse a sí mismo. Pero también Pablo era un nombre muy común entre los gentiles, principalmente en Roma. Había mucha gente que se llamaba Pablo por origen latín, también romano. Pero Pablo dice, él es un siervo, decir la palabra que conocemos muchos, que es doulos, que es esclavo, ¿verdad? Siervo de Dios. Pero cuando a veces, mis hermanos, escuchamos esta palabra en muchas enseñanzas, a veces la palabra siervo o esclavo hay mucho énfasis en que es una persona que está sufriendo. No es la imagen que Pablo tiene aquí, mis hermanos. A veces se enfatiza demasiado la palabra esclavo, como si él estaría yendo en contra de su voluntad o que él estaría en contra de lo que él quiere, sirviendo a un Dios déspota. Y eso no es la imagen, mis hermanos. ¿Cuál era la imagen que Pablo tenía de un siervo, un esclavo? Era la de un siervo que era esclavo por amor. Un siervo por amor. Esta imagen, mis hermanos, lo vemos en Deuteronomio. Vaya conmigo. Deuteronomio capítulo 15, versículos del 12 en adelante. Deuteronomio capítulo 15, mis hermanos. Deuteronomio capítulo 15, versículos 12 en adelante. ¿Estamos ahí, mis hermanos? Deuteronomio capítulo 15, versículos 12 en adelante. Dice: si se vendiera a ti tu hermano, hebreo o hebrea, y te hubiera servido 6 años, al séptimo, ¿qué, mis hermanos? Le despedirás libre. Y cuando lo despedirás libre, no le enviarás con las manos vacías.
Le abastecerás liberalmente de todas tus ovejas, de tu era y de todo tu lagar. Le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Noten, mis hermanos, aquí el Señor está revelando una manera de que ellos podían tener siervos. Había quizás deudas, había muchas cosas por las cuales la persona misma se entregaba así como esclavo a otra persona, como sirviente a otra persona. Ahora, la ley establecía que 6 años debían servir y al 7º debían ser libres de eso. Ahora, cuando ellos son libres, no deben ir simplemente, pues ya tú eres libre, vete aquí, sino que dice que tienes que darle de todo lo que él necesita. Todo lo que él necesita. Pero ¿por qué el Señor pone esta ley, mis hermanos? Versículo 15, dice lo siguiente: te acordarás que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te rescató, por tanto yo te mando esto hoy. Si él te dijere, este es el siervo por amor, si él te dijere, el esclavo te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo. Entonces tomarás una lesna y odarás su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. Amados hermanos, recuerden esto. Hay una práctica importante aquí. Aquel esclavo por amor es aquella persona que recibió bien de su amo y recibió todo lo que él podía tener. Él le va muy bien, a tal punto que él dice: yo no quiero irme de tu casa. Tú eres un buen amo. Yo amo a tu familia. Yo quiero estar con ustedes. Quiero servirles siempre. No es un esclavo, mis hermanos, como aquellos que vemos a veces en las películas o que los europeos hicieron con latinoamericanos o con los africanos, donde vivían en condiciones despiadadas. Dios mandó a su pueblo que no serían como otra nación. Entonces, un siervo por amor es aquella persona que dice: yo no quiero irme porque yo los amo. Tú haces bien mi vida. Yo quiero estar contigo para siempre. Esta es la idea, mis hermanos, o la imagen que tiene Pablo de un siervo del Señor. Alguien que se entrega al servicio de Dios por amor para siempre. Para siempre, mis hermanos. Pero también es la idea de los siervos que el Señor mismo tenía, como Abraham, Moisés, Josué, David, que también son llamados siervos de Dios. Así que, mis hermanos, cuando pensamos en esto, pensamos que Pablo es realmente un siervo de Dios. Él se hace llamar siervo de Jesucristo. Pero pensamos, mis hermanos, por un momento, ¿qué es lo que él había recibido de Cristo? ¿Qué es lo que Pablo recibió de Cristo? Pablo, mis hermanos, antes de conocer a Cristo, él mismo se describe como el hebreo de hebreos. Él es siendo instruido por Gamaliel, uno de los mejores fariseos. Alguien dijo, él era el judío que todos querían para su hija. Él era el mejor hombre entre los judíos. Sabía mucho, conocía mucho y era el mejor en su tradición. Él mismo se describe ante Rey Agripa en Hechos capítulo 26 de la siguiente manera: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré, dice, en las cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Noten, mis hermanos, Pablo a sí mismo está diciendo ante Rey Agripa: yo creí haber hecho todas estas cosas según lo que yo pensaba que era correcto. No simplemente perseguí a aquellos que creían en Cristo, sino que los agarraba y los hacía blasfemar el nombre de Cristo. Ese era yo, dice Pablo. ¿Qué podía esperar una persona como Pablo, siendo un asesino de Dios? ¿Qué bien podía esperar esta persona de Dios? No creo, mis hermanos, que podía esperar algún bien, sino solamente juicio por causa de su maldad. Alguien así, mis hermanos, pero él dice: ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra,
oí una gran voz que me hablaba y decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Amados hermanos, ¿qué debió recibir Pablo siendo un asesino? No piensen en Pablo como el Pablo el apóstol que conocemos después, sino el Pablo que está en ese momento. Aquel que está persiguiendo, que está matando. Él aprobó la muerte de Esteban. Pero no solamente eso, sino que también empezó a perseguir mucho más a los creyentes. ¿Qué debió recibir este hombre de Dios, de Cristo mismo? Juicio. Juicio. Alguien diría: debe morir porque él mató a muchos cristianos. Lo que recibió fue gracia y perdón del Señor. Gracia y perdón de Dios. Cristo mismo se le aparece a él y le dice que él es escogido para ser el apóstol a los gentiles. Ahora, mis hermanos, cuando pensamos en esto, podemos decir: no hay otra manera. Pablo realmente debía ser un apóstol, un siervo del Señor por amor. Alguien así, alguien que ha hecho tanto daño, tanta maldad, recibe perdón, no puede hacer otra cosa que servir a ese Dios que lo perdonó por amor. Pero no solamente él, mis hermanos, sino que también todos nosotros. Recuerden, todos no éramos mejor que Pablo, mis hermanos. Aunque quizás cuando comparamos nuestro pecado podemos decir: es que yo no maté a nadie. Pero recuerda lo que Dios dijo en el Sermón del Monte, lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte. El que odia a su hermano, ya lo ha matado. Ya hemos sido asesinos. No, la ley, mis hermanos, cuando nos comparamos con la ley, somos igual que Pablo. Pero ¿qué hemos recibido de Dios, mis hermanos? Amor y gracia, misericordia. No había algo bueno en nosotros para que Cristo diera su vida por nosotros. Si piensa en ese momento en la cruz, nosotros no éramos de aquellos que quizás estaban rogando para que lo bajaran, sino de aquellos burladores, escupiéndolo quizás, riéndonos del Hijo de Dios. Y nos preguntamos: ¿por qué Él está muriendo en la cruz? ¿Por qué Él lo hace? ¿Por qué Él no pide a su Padre y dice: Padre, ayúdame? Y Dios hubiese mandado ángeles para librarlo y acabar con todos sus enemigos. ¿Por qué lo hace? La respuesta es: por amor. Nada más que el amor. ¿Y cómo debemos responder nosotros, mis hermanos, a este Dios que nos ha hecho tanto bien? Al igual que Pablo, anhelamos servirlo por amor a Él. ¿Por qué que nos reunimos, mis hermanos, y anhelamos reunirnos los domingos? No es porque creamos que es algo más que semana a semana. Es porque Él ha ordenado, nuestro Dios que nos ha perdonado, nos ha salvado, ha ordenado que nos reunamos a adorarle a Él. Y lo hacemos por amor. Lo hacemos por amor, mis hermanos. Porque hemos recibido todo bien de Él. Nada malo hemos recibido de Él. ¿Cuánto más debemos apartar este día para su adoración, para amarlo a Él? Pablo continúa diciendo en el versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Él tiene, mis hermanos, una autoridad de un apóstol enviado de Cristo. La palabra apóstol es enviado, pero el apóstol, los 12 apóstoles y Pablo, no hay otros como ellos, mis hermanos. Y eso lo sabemos, ¿verdad? Aunque actualmente hay muchas personas que se autonombran en sí mismos apóstoles, son falsos apóstoles. No solamente su nombramiento es falso, sino también su vida es falsa y su enseñanza es falsa. El Señor usó a los apóstoles para ser simiente de la iglesia en doctrina y práctica, lo que nosotros creemos. Ellos no trajeron algo nuevo, ellos aprendieron de Cristo y enseñaron lo que Cristo enseñó. Muchas veces Pablo dice: yo enseñé lo que recibí del Señor. Yo enseñé lo que recibí del Señor. Bajo inspiración divina, ellos hablaron las palabras de Cristo mismo. Ellos no traen nueva revelación, mis hermanos. En Gálatas capítulo 1 también Pablo
recuerda también lo mismo, dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Pablo no está justificando diciendo, pues yo viví la vida mala porque Dios quería que viviera así. No, no, no. Él está diciendo, si yo estoy aquí por gracia es porque Él me apartó desde antes que yo naciera. Antes que haga bien o mal, Dios ya me había apartado. Como le decía el día jueves, mis hermanos, nadie pensaría que Pablo era un escogido. Si lo examinamos simplemente por las evidencias exteriores, cualquier persona que vería a Pablo diría, no, ¿cómo el Señor va a escoger a una persona que es asesino? Alguien como él no creo que sea escogido. ¿Para qué predicarle a él? Y noten cómo Pablo dice, me apartó desde el vientre de mi madre. Él no está excusando su pecado de su vida hasta que el Señor lo encontró, sino que está diciendo, si yo estoy ahora con el Señor, es porque Él ya me había escogido desde el vientre de mi madre. Amados hermanos, si nosotros conocemos del Señor, no es por nuestras obras. No es porque tenemos un buen corazón o que nosotros hayamos creído más que otros. Es porque el Señor nos había apartado para Él. Ahora, muchas personas podrían decir, pero qué fácil es para Pablo. Vivía de manera malvada, el Señor lo perdona y ahora es un apóstol. No es así, mis hermanos. Cuando Pablo escribe la carta a los romanos, estaba en Corinto. Noten lo que Pablo escribió en Corinto, mis hermanos. Vaya conmigo a 2 Corintios capítulo 11. 2 Corintios capítulo 11, versículos 24 en adelante. 2 Corintios capítulo 11, mis hermanos, versículos 24 en adelante. La carta de Corintios, mis hermanos, se envía antes que la carta de Romanos. ¿Ok? 2 Corintios capítulo 11, versículo 24 al 28. Pablo, defendiendo su apostolado, dice lo siguiente. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como un náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, en peligro de ladrones, en peligro de mi nación, en peligro de gentiles, en peligro de la ciudad, en peligro del desierto, en peligros en el mar, en peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Amados hermanos, Pablo describe su vida desde el momento en que el Señor lo salvó. Este es el apóstol que está escribiendo ahora, mis hermanos. Él no está diciendo la vida es tranquila o la vida es fácil para los apóstoles. Ningún apóstol de Cristo, mis hermanos, vivió para perseguir riqueza, fama, gloria, reconocimiento. Antes bien, ellos sufrieron por la causa de Cristo y el Evangelio. Todos ellos. Qué difícil para Pablo, mis hermanos, poder sanar a otros y no poderse sanar a sí mismo. Tener el poder de sanar a otros, pero el Señor le dice, bástate en mi gracia. Algunos historiadores dicen que para cuando Pablo estaba ya muriendo, después de haber vivido esto, era irreconocible a lo que era antes. Después de padecer todas las cosas, Pablo en sí mismo tenía cicatrices, como dice Pablo en Gálatas. De aquí en adelante nadie me cause molestia porque traigo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Ese es el apóstol Pablo, mis hermanos. Ese es un siervo por amor que a pesar de las dificultades, a pesar de las cosas que ha vivido, él dice, gracias al Señor. Él me llamó para ser su siervo y servirlo por amor. He sido llamado a ser apóstol. Amados hermanos, ¿qué contradice el falso evangelio que ahora es predicado en muchos lugares, en muchas iglesias, donde solamente dicen, ven a Cristo y todos tus problemas se solucionarán? Ven a Cristo y tu matrimonio será feliz. Ven a Cristo y tú tendrás el trabajo que deseas. Ven a Cristo o ven a Dios y tú debes dar 100 y luego Él te devolverá 1000. Pacta con Él. Todo eso, mis hermanos, sabemos y debemos de señalar que eso es falso. Eso es falso.
Debemos venir a Cristo, mis hermanos, no por lo que se nos ofrece de Él, sino por lo que Él es. Él es Cristo. No queremos las cosas, los beneficios de esta tierra, sino queremos a Él, queremos al Señor, porque Él es nuestra vida. Aún así, si no tenemos nada en esta vida, pero tenemos a Cristo, tenemos todo. Tenemos todo, mis hermanos. No podemos caer en la falsa enseñanza de ese evangelio de la prosperidad, mis hermanos, que tanto daño ha hecho en esta tierra. Muchas personas, mujeres y hombres, creyendo que son creyentes, asistiendo a estos lugares, creyendo un falso evangelio. Por eso, mis hermanos, el evangelio, cuando Pablo dice, he sido apartado para el evangelio de Dios, el evangelio no se trata principalmente del ser humano. Lo que hace esta falsa enseñanza es poner al ser humano como el centro del evangelio. Y no es así. El evangelio se trata de Cristo. Lo que Él hizo para salvarnos de nuestra condenación eterna. El evangelio se trata de Cristo y solo Cristo. Pablo dice, para esto he sido apartado. Para esto he sido llamado. Para anunciar el evangelio. Esto nos lleva, mis hermanos, a nuestro segundo punto. Vamos a verlo rápidamente, que es el mensaje. Conocimos un poco del mensajero, ahora veamos el mensaje. El mensaje. Versículo 2, Romanos capítulo 1, versículo 2. Pablo termina diciendo, he sido apartado para el evangelio. Versículo 2, que él había prometido antes por sus profetas en las santas, ¿qué, mis hermanos? Escrituras. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Pablo dice, mis hermanos, que el mensaje que se me ha encomendado, el Evangelio, no es algo nuevo. No es algo nuevo. Tristemente, por una mala enseñanza o también por la falta de preparación de muchos hermanos y pastores, no se habla acerca de la historia de la redención desde el Antiguo Testamento. Se pasa mucho tiempo enseñando solamente el Nuevo Testamento porque pareciera hablar más claro, porque pareciera ser mejor. Pero se olvidan, hay muchas veces, muchos pastores nunca quieren hablar de los profetas. Pablo dice, lo que el Señor ha revelado ahora es más claro, pero esto no es nuevo. Él lo había prometido desde antes en las Sagradas Escrituras, apuntando al Antiguo Testamento. Desde antes. ¿Desde dónde, mis hermanos? Desde la revelación misma de Cristo, que fue en Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿Por qué ese pasaje es tan central para nosotros, mis hermanos? Porque ahí se nos promete un Redentor. Aunque la palabra Redentor, aunque Cristo no está ahí, literalmente, sabemos que habla de la simiente de la mujer, que es Cristo. Cristo mismo. Amados hermanos, la Biblia tiene un tema central que es cómo el Señor salva a su pueblo. Toda la palabra de Dios anuncia el Evangelio. Cristo es el centro. Cristo ha anunciado en cada libro. Y cada libro anuncia la obra que traerá Cristo y ahora anuncia la obra que Cristo ya ha hecho. No tenemos que ver el Antiguo Testamento, mis hermanos, como algo oscuro. Cristo está ahí. Cristo está ahí. Cuando Dios dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Quién es el que aplasta finalmente la cabeza de la serpiente, mis hermanos? Cristo. Cristo en la cruz vence la muerte. Esta promesa fue hecha a nuestros primeros padres, Adán y Eva, cuando ellos solamente esperaban la muerte. Dios debía cumplir esto, mis hermanos. Dios le dijo, no comerás de este árbol, porque el día que lo comieres, ciertamente morirás. Aunque ellos murieron en el sentido espiritual, alejados de la presencia de Dios, pero lo que Satanás está pidiendo a Dios es que Él cumpla su palabra. Debes matarlos. Pero Dios no hace de la vista gorda. No está diciendo, no me importa su pecado. ¿Qué está haciendo Él? Agarrando esa condenación eterna, esa paga de ese pecado,
y dándolo a su Hijo. Él no pasó por alto nuestros pecados. Él lo aplica el castigo a su Hijo Cristo. Mis hermanos, en la cruz no es ni Satanás, no es ni la muerte, no es ellos recibiendo el pago. La cruz, mis hermanos, según lo que vemos en Isaías, en el siervo sufriente, en Isaías 53, es Dios mismo castigando a su propio Hijo por nosotros. El pago que se ofreció, mis hermanos, no fue a Satanás, fue a Dios mismo. Él es el único que podía exigir justicia y el pago por nuestros pecados. Y es lo que hace Cristo. Por eso Pablo dice, este evangelio no es nuevo. Ya ha sido revelado, ya ha sido prometido por Dios mismo en las Santas Escrituras. Pero a su tiempo nació de la Virgen María, nuestro Señor Jesucristo, de la simiente de la mujer. Y Pablo dice, del linaje de David según la carne. Y esto lo fue así porque así la profecía debía cumplirse. Dios no es un espíritu, como estamos estudiando en Juan, como aquellos que decían, Dios es un espíritu, Él no tiene carne, pero Jesús es un espíritu, no tiene carne. Otros que decían, no, Él era como apariencia de cuerpo, pero no realmente cuerpo. No, sino, mis hermanos, que Él fue 100% Dios y 100% hombre. Versículo 4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos. Y este es el tema principal. Pablo dice, lo que marcó la diferencia y sabemos que este es el Hijo de Dios es porque Él fue resucitado con poder por el Espíritu Santo. No solamente su vida fue perfecta, sino también su testimonio. La resurrección es clara afirmación de que Él es el Hijo de Dios. Las palabras que Dios el Padre dijo de Él en el bautismo eran reales. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Por esto, amados hermanos, el Evangelio no se trata del hombre. El Evangelio no se trata de lo que nosotros queremos recibir en esta vida. Si bien, mis hermanos, todo lo que tenemos y todo lo que vamos a tener es por la gracia de Dios, el Evangelio no se trata de ello. El Evangelio se trata de Cristo, mis hermanos. Lo que debemos anunciar es lo mismo que Pablo ya ha anunciado. Jesucristo ha venido en carne. Él se ha hecho hombre. Él vivió la vida perfecta que nosotros no pudimos vivir. Él fue crucificado. Él murió, fue sepultado, pero resucitó al tercer día con poder por medio del Espíritu. Ese es el Evangelio, mis hermanos. No podemos ir a las personas ofreciéndoles cosas para que vengan a Cristo. El Evangelio no necesita, mis hermanos, ser cambiado. Las iglesias no necesitan otras cosas que anunciar a Cristo. Qué vergonzoso es, mis hermanos, decir, es que los jóvenes no van a venir si no hacemos actividades. Es que la gente no va a venir si no ofrecemos otras cosas. Estás diciendo que Cristo no es suficiente, que el Evangelio no es suficiente para la gente. Amados hermanos, eso es vergonzoso para un creyente. No necesitamos artimañas psicológicas o poner música suave y empezar a decir a la gente, piensa en tu pecado, piensa en la tristeza y que la persona empiece a llorar y decirle, tú eres un cristiano ahora. No, mis hermanos. Necesitamos estudiar a Cristo. Necesitamos conocer a Cristo para anunciar a otros de Cristo. Esta es la más grande noticia. Por esto, mis amados hermanos, el Evangelio no es el ABC de la vida cristiana. No es lo que aprendemos al principio cuando conocemos al Señor. El Evangelio es toda nuestra vida. Porque el mismo Espíritu que resucitó a Cristo, Pedro dice, es el mismo que obra en cada uno de nosotros. Amados hermanos, si tú has creído en Cristo, tú tienes en ti el Espíritu Santo. Él habita en nosotros. Tú tienes ahora parte de esta naturaleza divina. Tú eres de gran valor porque Cristo en su Espíritu habita en ti ahora. ¿Entiendes eso, mi hermano? No somos como otras personas. Por eso Pablo dice, incluso nuestro cuerpo es del Señor. ¿Cómo pues vamos a entregarle la inmundicia y la fornicación y los pecados? ¿Cómo vamos a hacer eso? Toda nuestra vida está en el Evangelio.
Amados hermanos, en un mundo de constantes cambios, debemos examinar. Muchas iglesias se levantan diciendo, somos iglesias bíblicas, simplemente porque leen un texto, porque agarran un pasaje. La pregunta es, ¿qué tipo de evangelio se está predicando? ¿Qué tipo de evangelio se está creyendo entre esas personas? ¿Qué tipo de evangelio tú has creído hasta ahora? ¿Por qué enfatizamos tanto, mis hermanos, e insistimos que debemos de regresar a la palabra? Nuestra fe reformada, lo que anhelamos es que volvamos a la palabra, que solamente la palabra sea nuestra única autoridad. ¿Por qué? Porque si el evangelio no es predicado, no hay salvación. No hay salvación, mis hermanos. Si solamente reunimos personas en un lugar y les damos constantemente enseñanzas que no son el evangelio, esas personas no van a ser salvas. Podrá crecer mucho, podrá ser el pastor más famoso, el más amado, pero si esas personas no conocen a Cristo, ellos serán del que Jesús mismo les dirá, apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Y podrán decir, pero Señor, en tu nombre yo hice muchas iglesias, en tu nombre levanté edificios enteros, en tu nombre serví. Por esto, mis hermanos, tenemos tanto temor de lo que estas iglesias hacen en el nombre del Señor. Debemos anunciar a Cristo, mis hermanos. Si tú has creído en este evangelio, tú entiendes que el único que tiene poder para salvar es Dios por medio del evangelio. Es Cristo. Debemos anunciar a Cristo a nuestros familiares, amigos, personas del trabajo. No te quedes con la mejor noticia, mi hermano. Algún día esta tierra pasará. Algún día nosotros tendremos que morir. Si el Señor no viene antes. No te quedes con la mejor noticia. Dios ha enviado a su Hijo por amor a nosotros. Él murió en la cruz para salvarnos de nuestra condenación eterna. Pero, amado hermano, no quiero que te pase algo mucho más triste. Qué triste sería que tú hables de Cristo, que proclames de Cristo, sin haber creído en Él. Sin haber creído en Él. Muchas personas tienen mucho conocimiento de Dios, mucho conocimiento de quién es Dios, quién es Jesús, pero no creen en Él. Pueden describir perfectamente quién es Dios, pero no pueden describir su vida con Él. Cuando te pregunto, mi hermano, mi hermana, ¿hay un cambio realmente en ti? ¿Puedes ver en tu vida claramente cómo eras antes de Cristo y cómo eres ahora después de Cristo? ¿Puedes ver eso? ¿Cómo están tus relaciones personales? ¿Tienes familiares que no son cristianos? Todos tenemos familiares que no son cristianos. Y anhelamos que vengan a la salvación. Anhelamos que ellos vengan. Pero la pregunta es, ¿estamos siendo intencionales con esto? ¿Estamos siendo intencionales con predicarles a ellos la palabra? Y en esto estamos todos, mis hermanos. El mensaje no es de aquí para allá. No, estamos aquí, mis hermanos. Tenemos este mismo desafío. Tengo mucho familiar de parte de mi padre que necesita escuchar del evangelio. Y anhelo poder hacerlo. Pero ellos pueden ver, si tú tienes familia y vives con ellos pueden ver el cambio que Dios ha hecho en ti. Ellos pueden decir, yo quiero lo que tú tienes. ¿Qué te ha pasado? ¿Has cambiado? ¿Por qué lo has hecho? Y tú puedes decir, fue el evangelio. Fue Cristo que me cambió. ¿Ha pasado eso en ti, mi hermano?
qué difícil es realmente predicar de algo y vivir otra cosa. Muchas personas no quieren escuchar a alguien que dice algo, pero no vive según lo que dice. Tú como esposo, Dios te ha encargado a ti una labor principal: guiar a tu esposa y a tus hijos. ¿Qué estás haciendo, mi hermano? ¿Con cuánta frecuencia tú examinas tu vida, estudias del Evangelio y guías a tu esposa al Evangelio, a tus hijos al Evangelio? Debemos hacerlo, mis hermanos. Necesitamos tener una generación distinta. Como hombres, tomemos ese rol, mis hermanos. Dios nos ha dado el sacerdocio de nuestro hogar. Los que son solteros y que desean casarse, el Evangelio es tu identidad. El Evangelio, Cristo es tu felicidad ahora. Porque muchos podrán pensar, es que cuando me voy a casar o cuando me case voy a ser feliz. O cuando tenga tal cosa voy a ser feliz. Y eso no, mis hermanos. Nunca será así. Sabemos eso. Para terminar, mis hermanos, debemos rogar al Señor todos los días que nos ayude a tener oportunidades para predicar el Evangelio. Para predicar el Evangelio. Amado hermano, nuestra misión, como bien en muchas pláticas lo he dicho, no estamos enfocados en un crecimiento rápido. Y no es que no queramos crecer, que anhelamos crecer. Pero anhelamos que cada persona que llegue entre nosotros entienda el Evangelio. Entiende el Evangelio. Nuestra casa está abierta para que tú vengas, vean con tu familia, vean con tus hijos, que podamos juntos estudiar la palabra, cantar, tener momentos de comunión. Pero más también, mi hermano, piensa en esta semana algún familiar, alguien que tú quisieras comunicar el Evangelio, algún amigo, algún compañero. Y si tú no te sientes listo para esto y digas, quizás yo no puedo hablar mucho, no sé cómo hablar, estoy, mi hermano, ahí dispuesto para acompañarte. Vamos a ir juntos y hablar del Evangelio a esa persona. O invitarlo a casa y poder compartir un tiempo. Hay muchas maneras, mis hermanos, pero estemos activos en esto. No solamente nos quedemos con esta noticia, sino que hagamos conocer a otros que Cristo tiene el poder para cambiar las vidas de otros. Así que, mi hermano, que el Señor nos ayude a ser fieles a su palabra. Vamos a continuar con la segunda parte el siguiente domingo, esa introducción de Pablo a los Romanos. Oremos, mis hermanos.